Daniela se encontraba en su turno habitual en Café El Refugio, un pequeño restaurante en el corazón de la ciudad. Era un lugar modesto pero acogedor, con muebles de madera oscura y decoración vintage que creaban un ambiente cálido. Desde que empezó a trabajar allí, hacía casi 2 años, se había convertido en una figura familiar para los clientes habituales. Trabajadores de oficinas cercanas, estudiantes y personas mayores que encontraban en el restaurante un lugar de tranquilidad. Daniela los conocía a todos, sabía sus nombres y sus órdenes favoritas. Atender a los clientes y asegurarse de que se sintieran bienvenidos era algo que le daba satisfacción, aunque, para ella, el trabajo era simplemente una manera de pagar sus estudios en administración. Mientras limpiaba las mesas al final de la tarde, se dio cuenta de que alguien nuevo había entrado al local. Era un hombre alto, de cabello castaño oscuro y con una presencia que destacaba entre la multitud. Vestía un traje impecable, con una elegancia natural que delataba su estatus. Aunque en el restaurante ocasionalmente llegaban personas de clase alta, este hombre tenía algo diferente. Parecía estar allí por algo más que una simple comida. Daniela lo observó con discreción mientras él se acomodaba en una mesa cerca de la ventana, sin percatarse de que ella lo miraba. Finalmente, se acercó con su habitual sonrisa. «Buenas tardes. ¿Qué le gustaría ordenar?», preguntó Daniela con su libreta en mano. El hombre levantó la vista, sonriendo de una manera amistosa que sorprendió a Daniela. «Todavía no estoy seguro», respondió observando el menú como si fuera una novedad. «¿Qué me recomiendas?». Daniela, sin saber si él estaba hablando en serio o simplemente siendo cortés, le sugirió los platos del día. Él se inclinó por la recomendación, asintiendo con una expresión de curiosidad. «Perfecto, confío en tu recomendación. Por cierto, me llamo Martín», dijo, extendiéndole la mano. Daniela dudó un instante, sorprendida por el gesto. En su experiencia, los clientes no solían presentarse de esa manera, pero le dio la mano con una sonrisa. «Soy Daniela, mucho gusto, Martín». La interacción fue breve, pero el impacto fue inesperado. Durante el resto de su turno, cada vez que pasaba cerca de la mesa de Martín, sentía que la observaba con discreta atención, y cuando él finalmente se fue, dejándole una generosa propina, Daniela sintió un impulso inexplicable de saber más sobre él, pero sacudió esos pensamientos de su mente, convencida de que un hombre como Martín no formaba parte de su mundo. Días después, mientras Daniela terminaba su turno, volvió a ver a Martín entrando al restaurante. Se sintió sorprendida y un leve nerviosismo la invadió, aunque no podía explicarse por qué. Él la saludó con una sonrisa, como si fueran viejos conocidos. «Daniela, ¿verdad?», preguntó con esa voz profunda que tanto le había impresionado la primera vez. «Sí, es un placer volver a verte por aquí», respondió Daniela sin poder ocultar su sorpresa. «Bueno, me gustó mucho tu recomendación de la otra vez. Pensé en regresar para ver qué otra delicia puedo probar hoy», comentó Martín, dejando entrever un aire de confianza que la dejó algo intrigada. Mientras anotaba su pedido, intercambiaron algunas palabras. Martín le contó que era socio de una firma de inversiones y que pasaba mucho tiempo en reuniones y eventos de alta sociedad. Daniela, a su vez, le habló brevemente sobre su trabajo en el restaurante y sus estudios. Aunque trató de sonar despreocupada, estaba nerviosa al hablar de su vida, sintiéndose vulnerable ante alguien que claramente tenía una vida diferente a la suya. Sin embargo, Martín parecía genuinamente interesado en sus historias y en cada detalle que ella compartía. Durante las siguientes semanas, Martín se convirtió en un cliente habitual. Cada visita le daba la oportunidad de conocerlo mejor. Su conversación era siempre amable e incluso bromeaban sobre sus gustos distintos. Un día, mientras discutían sobre la música que sonaba en el restaurante, Martín le preguntó:
¿Te gusta tu trabajo aquí? Daniela reflexionó un momento antes de responder. Me gusta trabajar con personas y atender a los clientes. Es un trabajo honesto y me permite pagar mis estudios, pero sí, tengo sueños más grandes. Estudio administración y algún día quiero tener mi propio negocio. Martín asintió, impresionado por la determinación en su voz. Ese es un buen objetivo. No dejes que nada te detenga, le dijo con una sonrisa que la hizo sentirse reconfortada. A pesar de las diferencias de sus mundos, Daniela sentía que con Martín podía hablar abiertamente, algo que no experimentaba con facilidad con otras personas. Una noche, mientras Daniela cerraba el restaurante, Martín se acercó y la esperó en la puerta. Ella se sorprendió al verlo allí, pero antes de que pudiera decir algo, él le extendió una invitación. ¿Te gustaría ir a cenar conmigo?, preguntó, su voz llena de una mezcla de gentileza y seguridad. Daniela, sin poder ocultar su sorpresa, miró a Martín en silencio durante un par de segundos. No podía imaginar por qué alguien como él querría cenar con ella, pero el brillo en su mirada la convenció de aceptar. Sí, claro, me encantaría. Martín la llevó a un restaurante elegante que ella nunca habría soñado visitar. Todo a su alrededor, desde las luces tenues hasta los platos delicadamente preparados, la impresionaba. Martín, notando su nerviosismo, trató de hacerla sentir cómoda. No te preocupes, Daniela, eres mi invitada, solo disfruta, le dijo con una sonrisa tranquilizadora. A medida que la noche avanzaba, su conversación se hizo más profunda. Hablaron de sus sueños, de los retos que habían enfrentado y de sus pasiones. Daniela se sorprendió al descubrir que, a pesar de su éxito y posición, Martín compartía sus mismas inseguridades y anhelos. Aquella cena fue el inicio de algo que ambos sentían como especial, un vínculo que parecía superar las barreras de sus mundos diferentes. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso, Martín tomó la mano de Daniela y ambos sintieron la electricidad de un amor naciente. Ella sabía que había algo único en él, una conexión que iba más allá de sus diferencias, pero en el fondo de su corazón también sentía temor. Sabía que no sería fácil, que su vida y la de Martín estaban llenas de obstáculos. Sin embargo, esa noche prefirió aferrarse a la felicidad que sentía en su compañía, sin preocuparse por lo que el futuro pudiera traer. Con el tiempo, Martín y Daniela comenzaron a pasar más tiempo juntos, y sus citas se convirtieron en el centro de sus días. Martín le mostró partes de la ciudad que ella nunca había visto, le presentó a personas influyentes y la hizo partícipe de un mundo que, hasta entonces, solo había visto en revistas y películas. Daniela, aunque agradecida y feliz, a veces se sentía fuera de lugar. Las miradas de las personas que la reconocían como una chica humilde y el contraste entre su vida y la de Martín empezaron a pesarle. Pero él siempre la hacía sentir especial, asegurándole que para él, su pasado y su estatus no tenían importancia. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la azotea de su apartamento, Martín le confesó: «No me importa lo que piensen los demás. Lo único que me importa eres tú, Daniela». Ella, conmovida por sus palabras, le respondió: «Martín, nunca pensé que alguien como tú podría fijarse en alguien como yo. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de ver la vida de otra manera». Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero la conexión entre ellos era innegable. Daniela se sentía agradecida y a la vez llena de inseguridades, porque aunque estaba profundamente enamorada de Martín, temía que la presión de su mundo fuera demasiado para él. Y aunque Martín era sincero en su amor, Daniela ignoraba que él también enfrentaba dudas internas. Sabía que su vida estaba llena de expectativas y que, eventualmente, tendría que hacer frente a las demandas de su familia y de su círculo social. Pero en ese momento, ninguno de los dos quería pensar en eso. Preferían disfrutar de la felicidad
y la complicidad que compartían, sin anticipar los desafíos que les esperaban. Las semanas avanzaron y la relación entre Martín y Daniela se fortalecía. Martín se mostraba cada vez más atento y cariñoso con ella, y Daniela comenzaba a pensar que, quizá, aquella diferencia de mundos no era un obstáculo tan grande. Sin embargo, no todo era tan simple. Una tarde, mientras estaban en el apartamento de Martín, él recibió una llamada de su madre, Victoria, quien insistía en hablarle sobre su futuro y sus responsabilidades familiares. La relación de Martín con su madre era complicada, pues Victoria Guzmán era una mujer dominante y exigente que había criado a su hijo bajo estándares muy altos. Para ella, todo lo que no encajaba en su concepto de éxito y prestigio era algo que debía eliminarse o corregirse. Martín intentó cortar la conversación rápidamente para no preocupar a Daniela, pero no pasó desapercibida la expresión de disgusto en su rostro cuando terminó la llamada. ¿Todo bien, Martín?, preguntó Daniela, intentando sonar despreocupada. Martín suspiró, sentándose junto a ella en el sofá. Sí. Bueno, es solo que mi madre no entiende ciertas cosas. Siempre ha sido así, obsesionada con las apariencias y con la idea de que debo cumplir con ciertas expectativas, respondió, con una sonrisa amarga. Y por supuesto, ella no sabe sobre ti. Daniela lo miró en silencio, sintiendo una punzada de inseguridad. Sabía que Martín provenía de una familia adinerada y poderosa, pero hasta ese momento no se había dado cuenta de lo difícil que sería para él integrar su relación en ese entorno. ¿No sabe nada de mí?, preguntó Daniela, intentando no sonar decepcionada. Martín bajó la cabeza y en su voz se mezclaba la vergüenza y la preocupación. No sé cómo lo tomaría, Daniela. A veces siento que mi familia y yo venimos de planetas diferentes y no quiero que te juzguen solo por no ser parte de su mundo. Quiero presentarte cuando las cosas sean más claras para nosotros, cuando no haya riesgo de que te hagan sentir menos. Aunque Daniela comprendía sus razones, algo en su interior le hacía preguntarse si realmente tendría un lugar en la vida de Martín, pero decidió confiar en él, convencida de que el amor que compartían sería suficiente para superar cualquier dificultad. A pesar de sus dudas, Martín se animó a invitar a Daniela a una cena en casa de su madre, con la esperanza de que eso ayudaría a que Victoria la conociera y quizás aceptara su relación. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, Daniela no podía evitar sentir un creciente temor de no estar a la altura. Finalmente, el día llegó. Martín pasó a recoger a Daniela, quien había escogido cuidadosamente un vestido sencillo, pero elegante, esperando causar una buena impresión. Mientras se dirigían hacia la casa de su madre, Martín intentó tranquilizarla, tomándola de la mano. «No te preocupes, sé que harás una buena impresión. Solo sé tú misma», le dijo con una sonrisa. Al llegar, Daniela se sintió impresionada al ver la inmensa casa donde Martín había crecido. La fachada de piedra, los jardines perfectamente cuidados y el aire sofisticado de la mansión la hacían sentirse pequeña y fuera de lugar. La puerta se abrió y fue recibida por Victoria, una mujer alta y esbelta, con un porte regio y una expresión que, aunque amable, parecía evaluar cada detalle de Daniela. Victoria los invitó a pasar, guiándolos hacia el salón donde estaban dispuestos aperitivos y bebidas. Durante la cena, Martín intentó llevar la conversación hacia temas neutrales, tratando de hacer que Daniela se sintiera cómoda. Sin embargo, Victoria no tardó en hacerle preguntas que, aunque sonaban amables, ocultaban un tono crítico. «Entonces, Daniela, cuéntame, ¿qué haces?», preguntó Victoria, con una sonrisa que parecía exigir una respuesta digna de su aprobación. Daniela, tratando de no parecer nerviosa, respondió con sinceridad: «Estoy terminando mi carrera en administración y mientras tanto trabajo en un restaurante para ayudarme con los gastos». Victoria asintió,
y aunque no dijo nada, la mirada que le dirigió a Martín dejó claro lo que pensaba. Para ella, Daniela no encajaba en el tipo de pareja que había imaginado para su hijo. Daniela intentó ignorar la incomodidad que sentía, pero la actitud de Victoria se le hacía cada vez más difícil de sobrellevar. Cuando llegó el momento del postre, la tensión se había hecho palpable. Victoria aprovechó una pausa en la conversación para hacer un comentario que dejó a Daniela sin palabras. Martín, querido, siempre pensé que escogerías a alguien que compartiera tus valores y aspiraciones. Claro, es muy bonito que quieras ayudar a personas con menos suerte, pero ¿no crees que deberías pensar más en tu futuro? Daniela sintió que sus mejillas se encendían y miró a Martín buscando apoyo. Él, incómodo, intentó suavizar la situación. Madre, Daniela y yo compartimos mucho más de lo que piensas. Te sorprendería saber lo que ella ha logrado por sí misma, y eso es algo que respeto y admiro profundamente. Victoria, sin embargo, no se inmutó y continuó con una leve sonrisa que no ocultaba del todo su desprecio. Espero que tengas razón, Martín, pero también espero que pienses en lo que es mejor para ti y para nuestra familia. La cena terminó poco después, y al despedirse, Daniela sintió que Victoria le había lanzado una mirada de advertencia, como si le estuviera diciendo que no tenía cabida en su familia. Esa noche, mientras Martín conducía de regreso, el silencio en el coche era denso. Daniela miraba por la ventana, sintiéndose herida e insegura. Lo siento mucho, Daniela. No imaginé que mi madre sería tan dura, dijo Martín, rompiendo el silencio con una voz llena de pesar. Daniela suspiró, intentando sonar tranquila. Está bien, Martín. Entiendo que no le guste la idea, y sinceramente no me importa su opinión. Lo único que me importa es que tú sepas lo que sientes y lo que quieres para nosotros. Martín asintió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de amor y duda. Aunque estaba profundamente enamorado de Daniela, no podía ignorar el peso de las expectativas familiares y la presión que su madre ejercía sobre él. Su relación con Daniela era lo único que lo hacía sentir auténtico y feliz, pero, al mismo tiempo, sabía que tendría que tomar decisiones que lo enfrentarían a su familia. Daniela, por otro lado, intentaba no mostrar su tristeza, pero en su corazón comenzaba a preguntarse si podría ser suficiente para Martín. La cena en casa de su madre había dejado en claro las barreras entre ellos, y aunque intentaba no dejarse afectar, sentía que su relación pendía de un hilo. Durante las siguientes semanas, la relación entre Martín y Daniela comenzó a mostrar señales de tensión. Aunque ambos trataban de seguir adelante, el recuerdo de la cena y las palabras de Victoria estaban siempre presentes, y parecía que el miedo y la inseguridad se filtraban en cada conversación. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Daniela se detuvo de repente y miró a Martín a los ojos. Martín, necesito que seas honesto conmigo. ¿Estás seguro de que podemos hacer esto funcionar? Martín, sorprendido por la pregunta, intentó tranquilizarla. Daniela, claro que quiero hacer esto funcionar. Te amo y estoy dispuesto a luchar por nosotros. Pero ella notó un rastro de vacilación en su voz, algo que la hizo sentir que, aunque él decía querer estar con ella, las dudas seguían presentes. Se preguntaba si el amor sería suficiente para contrarrestar el peso de las expectativas familiares, las diferencias económicas y la presión social que lo rodeaba. Esa noche, cuando Martín la acompañó a casa, ambos sintieron una distancia creciente entre ellos, una sensación de que su amor comenzaba a debilitarse frente a los obstáculos. Aunque ninguno lo mencionó, sabían que algo había cambiado. La inseguridad y el miedo de perderse se habían instalado en su relación, y ambos temían que el peso de sus diferencias fuera demasiado difícil de superar. El amor que había nacido entre ellos seguía ahí, pero en el fondo de sus corazones
ambos sabían que el camino no sería fácil. Daniela se sentía cada vez más fuera de lugar en el mundo de Martín y él, aunque la amaba profundamente, comenzaba a dudar si podría desafiar las expectativas de su familia y sostener su relación con ella. Después de aquella tensa conversación en el parque, Martín y Daniela intentaron seguir adelante, aunque el peso de las dudas seguía rondando en sus mentes. El amor que se tenían era sincero, pero los constantes recordatorios de las expectativas de la familia de Martín y el miedo de Daniela a no ser suficiente se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Un día, Martín recibió una llamada inesperada. Era su madre, Victoria, quien insistía en verlo. Le pidió que se reunieran en su oficina, donde podían hablar sin interrupciones. Martín accedió, aunque sabía que probablemente su madre querría hablar sobre Daniela. Al llegar a la lujosa oficina de Victoria, él notó que ella había preparado una cena elegante para los dos. Una mesa con candelabros, platos de porcelana fina y una selección de vinos caros lo esperaban, pero su mirada permanecía fría y calculadora. «Martín, querido», dijo Victoria con una sonrisa suave, invitándolo a sentarse. «He estado pensando mucho en ti y en tu futuro. Quiero que sepas que todo lo que hago es por tu bien». Martín asintió, sintiendo que un discurso estaba por comenzar. Su madre nunca tomaba acciones sin tener una razón poderosa detrás, y siempre se aseguraba de que todo estuviera calculado. Era esa misma frialdad la que le hacía temer lo que ella pudiera decir sobre su relación con Daniela. «Escúchame, Martín. Eres un hombre joven, exitoso, y tienes el mundo a tus pies. ¿Realmente quieres atarte a una relación que, desde fuera, parece tener todo en contra? No quiero que pienses que tengo nada en contra de esa chica, pero tienes que entender que ella no es la persona adecuada para ti. No puede ofrecerte lo que tú necesitas, y no puede sostener la vida que mereces», dijo Victoria con un tono de voz aparentemente sereno. Martín intentó replicar, pero su madre lo interrumpió, poniendo en la mesa una carpeta gruesa con varios documentos. «Sé que esto puede ser difícil de aceptar, pero quiero que lo pienses bien. Mira estos documentos», dijo mientras deslizaba la carpeta hacia él. «Hay una serie de oportunidades de inversión y alianzas estratégicas que te ofrecerían estabilidad y un lugar aún más destacado en nuestra empresa familiar. Pero hay una condición para todo esto». Martín miró a su madre, intuyendo lo que vendría a continuación. «No puedo permitir que todo nuestro esfuerzo se desvanezca por una relación que claramente no tiene futuro, Martín. Sé que tienes cariño por Daniela, pero es hora de poner las emociones de lado y pensar en lo que realmente es mejor para ti», concluyó Victoria sin perder la compostura. Martín sintió una mezcla de rabia y frustración. Amaba a Daniela, pero el peso de las expectativas y la presión por continuar con el legado familiar se sentía como una enorme carga. Victoria, al notar su silencio, lo dejó solo en la oficina para que pudiera meditar sobre lo que ella consideraba una decisión importante. Martín permaneció en el lugar con los documentos delante de él, sintiendo que estaba atrapado entre dos caminos imposibles de reconciliar. Esa misma noche, Martín llegó al apartamento de Daniela, y aunque intentó ocultar su angustia, ella lo percibió al instante. Le invitó a entrar, preparó un té y se sentaron juntos en el pequeño sofá, donde finalmente Martín decidió contarle lo sucedido. «Mi madre no quiere que estemos juntos, Dani. Hoy me dio una especie de ultimátum», confesó Martín con el rostro compungido. «Ella dice que, para que pueda tener las oportunidades que quiere darme, tengo que dejar de verte». Daniela lo miró con sorpresa y dolor. Aunque había anticipado el rechazo de la madre de Martín, no esperaba que llegara hasta el punto de exigir que se separaran. Sintió una mezcla de tristeza y decepción, pero intentó mantenerse fuerte. «Martín, no quiero ser un obstáculo en tu vida. Sé que nuestras diferencias pueden hacer las cosas difíciles,
y tampoco quiero que tengas que escoger entre tu familia y yo», dijo Daniela con sinceridad, aunque en su voz se percibía la tristeza. Martín se acercó a ella, tomando sus manos con firmeza. «No eres un obstáculo, Dani. Mi madre no entiende lo que siento por ti, ni lo que significas para mí. Pero estoy tan confundido. Siento que, sin importar lo que elija, estoy perdiendo algo importante», susurró Martín, mirándola con ojos que reflejaban su lucha interna. La sinceridad en sus palabras hizo que Daniela sintiera aún más profundamente su amor por él, pero al mismo tiempo, su intuición le decía que las cosas solo se pondrían más difíciles. El dilema de Martín no solo se trataba de amor, sino de lealtades, de un compromiso familiar que él había aprendido a valorar desde niño. Esa noche, ambos decidieron no hablar más del tema y, en lugar de eso, se prometieron disfrutar de su tiempo juntos. Pero sabían que la situación no podría prolongarse mucho sin que uno de los dos acabara sacrificando algo importante. Días después, Martín decidió tomarse un respiro y se encontró con un grupo de antiguos compañeros de la universidad en una reunión informal. Aunque él y Daniela mantenían su relación fuera del círculo social de Martín, algunos de sus amigos sabían que él salía con una chica fuera de su entorno. Entre risas y bromas, comenzaron a surgir comentarios que incomodaban a Martín. «Así que, Martín, me dijeron que estás saliendo con una chica, digamos que fuera del molde, ¿verdad?», bromeó un amigo, haciendo que el resto del grupo riera. Martín sonrió, pero no pudo evitar sentirse molesto. A lo largo de la noche, sus amigos no paraban de hacer comentarios sutiles sobre la supuesta rebeldía de su relación con Daniela. Sin embargo, cuando uno de ellos insinuó que probablemente sería una etapa pasajera, Martín explotó. «Ustedes no la conocen. No es una aventura ni una etapa. Daniela es una persona increíble y lo que siento por ella es real», dijo, mirando a cada uno de ellos con una intensidad que los dejó en silencio. La incomodidad en la reunión fue palpable y Martín se despidió temprano, dejando claro que no permitiría que juzgaran a Daniela. Pero al salir, sentía que el conflicto dentro de él seguía creciendo. Mientras más defendía su relación, más percibía el abismo entre su mundo y el de Daniela, y el temor de no poder superar esa diferencia lo abrumaba. Pocos días después, Martín recibió un mensaje de su madre pidiéndole que fuera a su casa para discutir la situación. Al llegar, se encontró con ella y con su padre, quien rara vez intervenía en temas personales, pero esa vez, el padre de Martín le habló con un tono severo y firme. «Martín, eres un hombre inteligente y sabes que hay cosas que no encajan en la vida que llevas y en lo que se espera de ti. Esta relación, aunque pienses que es algo especial, no se ajusta a lo que tu vida necesita para que sea sólida y exitosa. La familia y la estabilidad son importantes y debes elegir lo mejor para tu futuro», dijo su padre, dejando claro que apoyaba la postura de Victoria. Martín, sintiéndose acorralado, intentó explicar sus sentimientos, pero sus padres estaban decididos a hacerle entender que, en su opinión, aquella relación era incompatible con el estilo de vida que él merecía. Le ofrecieron una propuesta final. Si decidía terminar su relación con Daniela y concentrarse en el futuro de la empresa familiar, ellos le darían el control de varias divisiones importantes de la compañía, una oferta que implicaba una gran responsabilidad, pero también poder y estabilidad. Martín se fue de la reunión con el peso de la decisión sobre sus hombros. Su amor por Daniela era real, pero la oferta de sus padres parecía demasiado importante, demasiado determinante para su futuro. Sabía que, sin importar lo que eligiera, su vida cambiaría de una manera drástica y definitiva. En los días que siguieron a la conversación con sus padres, Martín se encontró sumido en una tormenta de pensamientos. La oferta de su familia y su amor por Daniela se contraponían en su mente, creando una división interna que no podía resolver. A pesar de sus esfuerzos por concentrarse en su vida cotidiana,
Las palabras de su padre seguían resonando en su cabeza, y la oferta que le habían hecho parecía ser demasiado importante para ignorarla. ¿Estaba realmente dispuesto a renunciar a un futuro asegurado por amor? Con el peso de esta decisión, Martín comenzó a distanciarse de Daniela, aunque no fuera intencionalmente. La claridad y la paz que solía sentir junto a ella parecían estar nubladas por la preocupación y el miedo a lo desconocido. Cada vez que se veían, Martín se mostraba más callado, distraído, y aunque Daniela intentaba sacar algún tema de conversación, notaba que él estaba ausente. Un viernes por la noche, Daniela lo invitó a cenar a su departamento. Preparó su platillo favorito, encendió velas y trató de recrear el ambiente acogedor que solían disfrutar juntos, esperando que la magia de esos momentos les ayudara a conectar de nuevo. Sin embargo, durante toda la cena, Martín apenas habló, apenas la miró. Sus respuestas eran cortas y evasivas, como si su mente estuviera en otro lugar. Daniela intentó no tomarlo de manera personal, pero el dolor comenzó a hacerse evidente en su expresión. «Martín, sé que tienes muchas cosas en la cabeza», dijo Daniela tratando de sonar comprensiva, «pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas hablar, o si hay algo que pueda hacer para ayudarte, solo dímelo». Martín la miró, sintiendo una mezcla de amor y culpa. No quería herirla, pero no sabía cómo evitarlo. La duda y la presión que sentía lo estaban ahogando, y no encontraba una manera de explicar lo que estaba pasando sin que eso significara herir a Daniela. «Lo sé, Dani», respondió él finalmente. «Gracias por ser tan paciente conmigo. Es solo que hay tantas cosas en juego y no quiero que mi vida se desmorone». Daniela asintió, tratando de entender. Pero en el fondo, el distanciamiento de Martín comenzaba a hacer mella en ella, y por primera vez empezó a preguntarse si realmente él estaba dispuesto a elegirla sobre todo lo demás. La tensión entre ellos continuó en los días siguientes, y el distanciamiento de Martín aumentaba. Daniela, por su parte, decidió darle espacio, esperando que él encontrara una solución a sus problemas. Sin embargo, los rumores sobre su relación comenzaron a esparcirse, especialmente entre los círculos sociales de Martín, donde la novedad de su relación con una chica fuera de su entorno era motivo de conversación constante. Un sábado por la tarde, mientras Martín caminaba por una de las calles céntricas de la ciudad, se encontró con Elisa, una antigua amiga de la familia, con quien había crecido y compartido muchos años de su vida. Elisa era la hija de los socios de su padre, una mujer de la misma clase social y con quien había tenido una conexión desde la infancia. Elisa lo saludó con una sonrisa y lo invitó a tomar un café para ponerse al día. Durante la charla, Elisa se mostró interesada en saber cómo estaba su vida y, naturalmente, salió el tema de su relación con Daniela. Aunque Martín intentó hablar lo menos posible, Elisa, con la intuición que siempre la había caracterizado, captó su incomodidad y no perdió la oportunidad para expresar su opinión. «Martín, sé que tu familia espera que tomes decisiones acordes con tu posición», dijo Elisa en un tono suave pero calculador. «Daniela puede ser una buena persona, no lo dudo, pero tú mereces a alguien que realmente pueda compartir tu vida, no a alguien que se convierta en una carga. ¿No crees?». El comentario de Elisa resonó en su mente, y aunque Martín intentó defender a Daniela, se encontró cuestionándose una vez más si realmente su relación era sostenible. Sentía que estaba atrapado entre lo que su corazón le decía y lo que su entorno social y familiar esperaban de él. La conversación con Elisa lo dejó con una sensación de frustración y duda. Regresó a su casa pensando en todo lo que había escuchado, y aunque quería aferrarse a lo que sentía por Daniela, las palabras de Elisa no dejaban de sonar en su cabeza. Días después, Daniela, cansada de las señales confusas que Martín le estaba enviando, decidió confrontarlo directamente. Había llegado el momento de aclarar las cosas entre ellos,
de saber si Martín realmente estaba dispuesto a comprometerse con ella o si el peso de su entorno lo vencería. Lo invitó a su departamento nuevamente y al verlo llegar, sintió una mezcla de nerviosismo y tristeza. Sabía que esta conversación podría ser decisiva, pero también sabía que necesitaba escuchar la verdad, aunque fuera dolorosa. «Martín, no puedo seguir así», dijo Daniela con voz firme. «Siento que cada día estás más distante, y aunque intento ser paciente, esta incertidumbre me está destrozando. Necesito saber si realmente estás dispuesto a estar conmigo, si somos un equipo». Martín suspiró, sintiéndose atrapado entre sus sentimientos por ella y la presión de su familia. Quería estar con Daniela, pero también sentía que la relación no podría sobrevivir en medio de tantas adversidades. «Dani, no sabes cuánto te quiero», respondió él, mirándola a los ojos con tristeza. «Pero todo esto es tan complicado. Siento que el peso de mis responsabilidades me está aplastando. Mi familia, ellos no entienden lo que siento por ti, y eso está afectando cada aspecto de mi vida». Daniela sintió que su corazón se rompía al escuchar sus palabras. Sabía que Martín la amaba, pero también sabía que él estaba permitiendo que su entorno influyera demasiado en su decisión. «Entonces, ¿qué significa esto, Martín?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Vas a dejar que ellos decidan por ti? ¿Vas a abandonar lo que tenemos por cumplir con las expectativas de tu familia?». Martín no pudo responder de inmediato. Se quedó en silencio, incapaz de ofrecer una respuesta que no lastimara a Daniela ni traicionara sus propios sentimientos. Finalmente, bajó la cabeza y susurró: «No lo sé, Dani. No sé qué hacer». Daniela sintió que sus palabras eran como un balde de agua fría. Comprendió que Martín no estaba listo para defender su relación y que, probablemente, nunca lo estaría. La realidad de su situación comenzó a hacerse cada vez más evidente, y en ese momento entendió que estaba luchando por alguien que no estaba dispuesto a luchar por ella con la misma intensidad. Esa noche, después de que Martín se marchó, Daniela se quedó sola en su departamento, sumida en una mezcla de tristeza y resignación. La conversación había sido devastadora, pero también reveladora. Entendió que no podía seguir esperando una respuesta de alguien que no estaba dispuesto a enfrentar su entorno por ella. Los días siguientes fueron de introspección para Daniela. Sabía que debía tomar una decisión, una que probablemente la llevaría a separarse de la persona que amaba. Pero también sabía que, para preservar su dignidad y su bienestar emocional, debía poner un límite. No podía seguir en una relación en la que ella era la única que estaba luchando. Finalmente, después de días de reflexión, Daniela decidió poner fin a la relación. A pesar del amor que sentía por Martín, comprendió que merecía a alguien que estuviera dispuesto a estar a su lado sin reservas, alguien que la eligiera sin titubeos. Cuando se lo comunicó a Martín, él intentó convencerla de que podía cambiar, que aún había esperanza. Sin embargo, Daniela, con el corazón destrozado pero decidida, se mantuvo firme en su decisión. Le explicó que su amor era real, pero que no podía seguir en una relación donde siempre sentiría que no era suficiente. Martín se quedó devastado, comprendiendo que su indecisión y su falta de coraje habían llevado a este desenlace. Y aunque intentó pedirle una segunda oportunidad, Daniela fue clara. Necesitaba alejarse para sanar y para encontrar a alguien que realmente estuviera dispuesto a construir un futuro con ella sin reservas. Así, con lágrimas en los ojos, ambos se despidieron. Fue un adiós doloroso, pero necesario. Daniela, aunque destrozada, sabía que esta era la decisión correcta, y Martín, a pesar de su dolor, comprendió que su indecisión había arruinado la relación que tanto valoraba. Tras la ruptura, Daniela se encontraba enfrentando una mezcla de dolor y alivio.
A pesar de haber sido ella quien decidió ponerle fin a la relación, el vacío que dejó Martín en su vida no era fácil de llenar. Las noches se tornaron largas y cada rincón de su departamento le recordaba algún momento que habían compartido juntos. Sin embargo, en su interior, sabía que había hecho lo correcto. Decidida a superar la separación, Daniela se enfocó en construir una nueva rutina. Se inscribió en clases de pintura, retomó el ejercicio y comenzó a salir con sus amigas más seguido. Sabía que rodearse de personas que la apoyaran era fundamental para seguir adelante. En esas primeras semanas de soledad, Daniela se dio cuenta de lo mucho que había cambiado por Martín. Al principio, le resultó doloroso reconocer que había dejado partes de sí misma para encajar en la vida de alguien más. Recordó los sueños que había dejado de lado, las decisiones que había postergado, y sintió una nueva motivación para recuperar esas facetas olvidadas de su vida. Una mañana, mientras tomaba café en una cafetería local, Daniela vio a una mujer mayor sentada sola en una mesa, leyendo con calma. La escena la conmovió profundamente, recordándole que la vida seguía sin importar las circunstancias y que la paz personal era algo que se podía encontrar desde adentro. En ese momento, Daniela se comprometió a no mirar atrás. Decidió que esta sería su oportunidad de reconstruirse, de ser la mujer fuerte e independiente que siempre había querido ser. Martín, por su parte, experimentaba una realidad completamente diferente. Desde el momento en que Daniela lo dejó, sintió un vacío que no podía llenar. La indiferencia con la que había actuado y su falta de decisión habían causado que la mujer que amaba lo abandonara, y ahora el remordimiento lo devoraba. Las palabras de su padre, que antes parecían tan importantes, ahora se sentían vacías. Intentaba distraerse con el trabajo, pero cada tarea que realizaba le recordaba cuánto había cambiado desde que Daniela llegó a su vida. Incluso cuando asistía a los eventos sociales que tanto disfrutaba, la compañía de sus conocidos se sentía insípida. Poco después de la ruptura, su familia comenzó a presionarlo nuevamente para que se enfocara en la vida que, según ellos, debía llevar. Insistieron en que debía rodearse de personas que compartieran su misma posición social y que considerara salir con mujeres de su nivel. Pero cada vez que escuchaba esas palabras, Martín sentía un nudo en el estómago. El amor genuino que había experimentado con Daniela había dejado una marca profunda en él, una que no podía olvidar. Una noche, después de uno de esos eventos, Martín regresó a su apartamento solo, sintiendo que había cometido el error más grande de su vida. Miró su reflejo en el espejo y por primera vez se vio como alguien que había traicionado sus propios deseos. Reconoció que al intentar cumplir con las expectativas de los demás, se había traicionado a sí mismo y había perdido a la única persona que lo había amado sin condiciones. El tiempo continuaba su curso y Daniela, con cada día que pasaba, se sentía más fuerte. Sus clases de pintura le brindaban una salida creativa y comenzó a encontrar en el arte una manera de expresarse. Poco a poco, se convirtió en una de las alumnas más destacadas de su grupo y empezó a hacer amistades con otros artistas locales. Su vida adquirió un nuevo propósito, uno en el que sus sueños no estaban sujetos a la aprobación de nadie más. En una de las exposiciones de arte a la que asistió, conoció a un joven artista llamado Álvaro, quien rápidamente se convirtió en su amigo y confidente. Álvaro era el tipo de persona que irradiaba una energía inspiradora y siempre la animaba a explorar nuevas técnicas y a confiar en su talento. Con el apoyo de Álvaro, Daniela comenzó a soñar en grande. Decidió organizar una pequeña muestra de sus propias obras y, aunque el miedo al fracaso la asaltaba, su deseo de crecer era mayor. La exposición fue un éxito modesto, pero suficiente para recordarle que tenía el poder de crear y de ser independiente. Esa noche, mientras miraba sus pinturas colgadas en las paredes de la galería,
Daniela sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que estaba en el camino correcto. Martín, por su parte, vivía atrapado en el arrepentimiento. Las decisiones que había tomado lo atormentaban día y noche, y el peso de su elección se volvía cada vez más insoportable. No podía evitar preguntarse cómo estaría Daniela, qué estaría haciendo y si ella podría perdonarlo algún día. Un fin de semana decidió caminar por el parque que solían visitar juntos. Cada rincón le traía recuerdos de los momentos que compartieron y mientras paseaba, notó cómo todas esas experiencias habían dejado una marca en su vida. Observó a las parejas que pasaban, riendo y hablando, y sintió una profunda tristeza al comprender que había dejado ir a la única persona que lo había amado por quien era realmente. Martín regresó a su apartamento y, en un acto impulsivo, tomó su teléfono y buscó el número de Daniela. Sus manos temblaban mientras escribía un mensaje breve pero sincero. Dani, lo siento. Cometí un error y no pasa un día sin que me arrepienta de haberme alejado de ti. Si puedes, quisiérame hablar contigo. Esperó por horas mirando su teléfono, pero el mensaje quedó sin respuesta. A pesar de la esperanza que aún albergaba, comprendió que Daniela había seguido adelante y que tal vez era demasiado tarde para él. Sin embargo, esa noche decidió hacer una promesa a sí mismo. Buscaría una manera de ser alguien mejor, alguien que realmente mereciera el amor que Daniela le había dado. El esfuerzo que Daniela había puesto en reconstruir su vida comenzó a rendir frutos. Su confianza creció y la exposición de sus obras le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Su círculo de amigos creció y su vida social comenzó a llenarse de personas que la apoyaban y valoraban por su autenticidad. Un día, en una reunión de artistas, fue invitada a participar en una residencia de arte en una ciudad cercana. Aunque la idea de mudarse por un tiempo y dejar atrás todo lo conocido le generaba cierta ansiedad, decidió que era el paso que necesitaba para seguir avanzando en su vida y en su carrera. La residencia le brindó una nueva perspectiva y le permitió explorar su arte a un nivel más profundo. Con cada pincelada que daba, sentía que dejaba atrás los últimos vestigios de su antigua relación, creando un espacio en su corazón para algo nuevo, para una vida en la que ella fuera su prioridad. El tiempo que pasó solo fue una lección dura para Martín. Aunque Daniela nunca respondió a su mensaje, decidió que debía cambiar, por ella y por él mismo. Empezó a cuestionarse y a reevaluar su vida, y, en el proceso, descubrió cuánto había permitido que la influencia de su familia y su entorno lo controlaran. A pesar de que sus padres continuaban insistiendo en que debía enfocarse en los negocios y mantener la imagen familiar, Martín encontró la fuerza para tomar decisiones que lo acercaran más a quien realmente deseaba ser. Comenzó a involucrarse en causas sociales y se dedicó a ayudar a jóvenes con recursos limitados a acceder a la educación. Este cambio no solo le trajo paz, sino que también le brindó un propósito genuino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba contribuyendo a algo valioso, algo que no tenía que ver con el dinero o el poder. En el fondo, Martín albergaba la esperanza de que algún día pudiera encontrarse con Daniela y que, de alguna forma, ella viera la transformación que había logrado en su vida. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba determinado a construir un futuro más auténtico y sincero. Después de varios meses en la residencia de arte, Daniela sintió que había alcanzado una versión de sí misma mucho más plena y segura. Había hecho conexiones significativas y explorado nuevas técnicas que le permitieron encontrar su estilo artístico. Su trabajo comenzaba a ser reconocido y fue invitada a exponer en una prestigiosa galería de la ciudad. Este era el primer paso hacia una vida profesional que hasta hace poco parecía lejana y casi inalcanzable. Decidió regresar a la ciudad donde todo había comenzado, pues sentía que había llegado el momento de compartir con su comunidad lo que había aprendido y creado.
A su regreso, recibió una cálida bienvenida de sus amigos y familiares, quienes notaron de inmediato el cambio en ella. Había dejado de ser aquella joven dependiente de alguien más para convertirse en una mujer segura y decidida. Al instalarse nuevamente, recibió una llamada inesperada. Era el director de una prestigiosa organización de arte local, quien le había ofrecido una oportunidad única: ser la artista principal en una exposición que atraería a críticos y coleccionistas de todo el país. La noticia la emocionó profundamente, pues significaba que su esfuerzo y dedicación comenzaban a ser reconocidos. Daniela aceptó la propuesta con entusiasmo, decidida a dar lo mejor de sí y a mostrar al mundo su evolución personal y artística. Mientras tanto, Martín había continuado con su vida, aunque en una realidad muy diferente a la de antes. A pesar de que su trabajo seguía vinculado a los negocios, se había enfocado en proyectos que tuvieran un impacto positivo en la sociedad. Se dio cuenta de que la riqueza material, aunque significativa, no era suficiente para llenar el vacío que sentía desde que Daniela lo había dejado. Su familia seguía sin comprender el cambio en él, pero Martín se mantuvo firme. Había empezado a ver la vida desde una perspectiva más genuina y humana, y estaba decidido a ser fiel a sus convicciones, incluso si eso significaba separarse de las expectativas familiares. Las personas a su alrededor notaban que había dejado atrás el aire de arrogancia y prepotencia que alguna vez lo caracterizó, y aunque sus amistades superficiales se habían reducido, había forjado relaciones auténticas que valoraban su transformación. En su proceso de cambio, Martín descubrió un círculo de personas que compartían sus intereses y su nueva filosofía de vida. Estas personas no lo veían por su estatus o su apellido, sino por lo que aportaba como individuo. Se dedicaba a participar en actividades de voluntariado, se involucraba en causas ambientales y destinaba recursos a proyectos educativos para jóvenes de bajos recursos. Cada vez que miraba hacia atrás, a la vida que solía llevar, no podía evitar preguntarse cómo había estado tan ciego ante las necesidades de quienes lo rodeaban. El día de la inauguración de la exposición de Daniela llegó. La galería estaba decorada con luces cálidas que resaltaban cada una de sus obras. Los asistentes eran una mezcla de críticos de arte, artistas locales y personas interesadas en conocer la historia detrás de las piezas. Cada cuadro y cada escultura contaban un fragmento de la vida de Daniela, desde el dolor de la traición hasta la paz de la renovación. A medida que la noche avanzaba, los comentarios y las felicitaciones llenaban la sala. Amigos, artistas y críticos le expresaban su admiración y sorpresa ante su habilidad para transformar las emociones en arte. Sin embargo, en medio de las conversaciones y las risas, una figura inesperada apareció en la entrada de la galería. Martín. Daniela lo notó de inmediato. Su corazón dio un vuelco, pero se esforzó por mantener la compostura. Martín, al verla, sintió una mezcla de admiración y nerviosismo. Aunque había pensado en verla nuevamente, no esperaba encontrarla en ese contexto, rodeada de personas que celebraban su éxito y sus logros. Se dio cuenta de que la mujer frente a él ya no era la misma que había conocido. Martín recorrió la galería, observando cada una de las obras de Daniela. Las piezas capturaban no solo su habilidad artística, sino también su viaje emocional, sus heridas y su sanación. Aunque no entendía completamente el simbolismo de cada obra, sentía que cada una de ellas le hablaba de manera directa, recordándole su papel en la historia que Daniela había plasmado. Al notar que Martín se acercaba, Daniela sintió una mezcla de emociones: nostalgia, dolor y en cierta medida satisfacción. Recordó cuánto le había costado superar la relación y cuántas veces había anhelado el momento en que pudiera verlo sin sentir dolor. Este era ese momento. «Hola, Dani», dijo Martín en un susurro,
como si temiera romper el encanto del lugar. Daniela lo miró, esbozando una sonrisa serena. «Hola, Martín, me sorprendió verte aquí». «No podía perderme esto», respondió él, con una sinceridad que la conmovió. «He escuchado mucho sobre tu trabajo y sinceramente quería verte». Hubo un breve silencio, uno cargado de significados no expresados. Martín buscaba las palabras adecuadas para expresar su arrepentimiento, pero temía que fuera demasiado tarde. «Has hecho un trabajo increíble», comentó Martín mientras señalaba una de las pinturas. «Nunca imaginé que tenías tanto talento». «Gracias. Es algo que siempre tuve en mí, pero que no había tenido la oportunidad de explorar», respondió Daniela con voz firme. Martín la miró con admiración y arrepentimiento. Sabía que había cometido un error al subestimarla y que sus acciones la habían llevado a un viaje en el que él no pudo acompañarla. «Dani, sé que esto no es el momento ni el lugar, pero quería decirte cuánto lamento lo que pasó entre nosotros», dijo, intentando encontrar sus palabras con cuidado. «Me doy cuenta de que perdí a alguien invaluable». Daniela lo miró en silencio, sopesando sus palabras. Aunque el pasado seguía presente, no sentía rencor. Lo que una vez fue una herida abierta, ahora era solo una cicatriz, un recuerdo que le recordaba su fortaleza. «Agradezco que lo digas, Martín, pero ambos hemos seguido caminos diferentes y creo que así está bien», respondió Daniela con serenidad. La vida nos pone en situaciones que nos enseñan mucho, y yo aprendí que mi bienestar depende de mí, no de alguien más. Martín asintió, comprendiendo que Daniela ya no necesitaba respuestas de él. Sabía que la había perdido, no por su error, sino porque ella había encontrado una vida plena sin él. Sin embargo, sentía una paz en ese cierre. Ambos en silencio reconocieron que aunque sus caminos se separaron, el amor que compartieron alguna vez fue real y en cierta medida los había ayudado a crecer. Después de la exposición, Daniela se reunió con sus amigos y compañeros para celebrar. La noche fue una sucesión de risas y brindis y, mientras estaba rodeada de personas que la apreciaban y apoyaban, Daniela sintió una paz indescriptible. Su vida había dado un giro completo y ella era la autora de su propio destino. Mirando a sus amigos, recordó lo mucho que había luchado para llegar a ese punto y lo lejos que había dejado atrás su dependencia emocional. Aunque Martín había sido parte de su vida, comprendió que lo que realmente la había llevado a ese momento era su propio esfuerzo y su propia resiliencia. Al regresar a su hogar, Martín experimentó una mezcla de tristeza y satisfacción. A pesar de que había perdido a Daniela, entendía que lo que ella logró solo era posible porque él no formaba parte de su vida. La transformación de Daniela le inspiró a seguir trabajando en sí mismo y a respetar la independencia y la fuerza que había visto en ella. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación que tuvieron, Martín tomó la decisión de dejar atrás las cadenas de su pasado y seguir adelante. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía construir un futuro en el que fuera una mejor persona, no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. El éxito de la exposición trajo consigo nuevas oportunidades para Daniela. A medida que su nombre comenzó a resonar en el mundo del arte, fue invitada a participar en ferias y exposiciones en otras ciudades. La galería donde había expuesto decidió representarla y pronto se encontró en medio de una vorágine de presentaciones y entrevistas. Daniela disfrutaba de cada momento, pero también se sentía abrumada. Las demandas de su nueva vida eran intensas y a menudo se preguntaba si podría mantener el ritmo. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a una nueva situación, recordaba el dolor que había dejado atrás y la fuerza que había encontrado en sí misma. Su arte no solo era un medio de expresión, sino también una forma de sanar las viejas heridas.
Un día, mientras preparaba una nueva serie de obras para una próxima exposición, recibió una llamada inesperada. Era una prestigiosa revista de arte que quería realizar un reportaje sobre su vida y su trabajo. La idea de ser el centro de atención la emocionó, pero también la llenó de nerviosismo. Estaría lista para abrirse de esa manera. Podría compartir su historia sin dejar que los viejos fantasmas volvieran a atormentarla. Decidió aceptar la propuesta. Sabía que su historia de superación podía inspirar a otros y estaba dispuesta a compartirla. En la entrevista, habló sobre su trayectoria, su dolor y su transformación. Cuando el periodista le preguntó sobre su relación con Martín, Daniela sintió una mezcla de emociones. A pesar del tiempo y de lo que había avanzado, la experiencia seguía siendo parte de su vida. Martín fue una parte importante de mi vida, pero me di cuenta de que la felicidad no depende de otra persona. Aprendí a encontrar mi propia voz y mi propia fuerza. Respondió, consciente de que su pasado no debía definir su futuro. Mientras tanto, Martín también estaba pasando por un período de introspección. Había decidido asistir a sesiones de terapia para trabajar en sus propios problemas de inseguridad y dependencia emocional. El viaje no era fácil, pero estaba comprometido a entender por qué había tomado decisiones que le habían costado tanto. Un día, mientras caminaba por la ciudad, sintió un impulso de visitar la galería donde Daniela había expuesto su arte. La curiosidad lo consumía, y aunque sabía que podría ser doloroso, sentía que debía hacerlo. Cuando llegó, se dio cuenta de que la galería estaba llena de personas admirando las obras. Su corazón latía con fuerza al pensar que podía ver a Daniela y al mismo tiempo se sintió paralizado por el miedo. Mientras recorría las salas, su mirada se detuvo en una obra que le resultaba familiar. Era un retrato abstracto que capturaba la esencia de la lucha y la superación, y en la parte inferior había una pequeña placa con el nombre de Daniela. Esa obra, tan llena de emociones, le recordó todo lo que había dejado atrás. Se sintió abrumado por la necesidad de hablar con ella, pero también sabía que podría ser un error. Finalmente, decidió acercarse a la recepcionista para preguntar si Daniela estaba presente. Para su sorpresa, la recepcionista le dijo que estaba en una reunión de prensa. Martín sintió que un torrente de emociones lo invadía: tristeza, arrepentimiento y un rayo de esperanza. Había esperado encontrarla, pero no sabía si estaba preparado para la conversación que ambos necesitaban tener. La entrevista en la revista se publicó en un número especial, y la atención que recibió fue abrumadora. Daniela se sintió orgullosa de haber compartido su historia, y los mensajes de apoyo comenzaron a inundar su bandeja de entrada. Artistas y desconocidos por igual le enviaban palabras de aliento, admiración y agradecimiento por su valentía. El día del lanzamiento de la revista, se organizó un evento especial en la galería. Daniela llegó llena de nervios, pero su emoción la empujó a seguir adelante. A medida que la noche avanzaba, la gente la rodeaba, haciéndole preguntas y elogiando su trabajo. La música suave de fondo y el ambiente cálido creaban un espacio ideal para celebrar su éxito. En medio de la celebración, un viejo conocido apareció en la multitud. Martín, nervioso y expectante, buscaba el momento adecuado para acercarse a ella. Finalmente, cuando sus miradas se cruzaron, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Daniela lo reconoció de inmediato, y aunque su corazón se detuvo por un instante, mantuvo la calma. «Martín», dijo ella, intentando sonreír mientras se acercaba. «No esperaba verte aquí». «He estado pensando en ti», respondió Martín con sinceridad en su voz. «He visto lo que has logrado y realmente me alegra». Las palabras se sintieron pesadas en el aire y Daniela no supo cómo reaccionar. Recordó la herida que había causado, pero también la transformación que ambos habían atravesado. En ese momento, no era solo el pasado lo que los unía,
sino la posibilidad de un futuro. Martín se atrevió a hacer una pregunta que había estado guardando en su mente desde que la vio. ¿Puedo hablar contigo a solas?, preguntó, con un tono que buscaba la sinceridad. Daniela miró a su alrededor donde todos disfrutaban de la celebración y asintió. Lo llevó a una pequeña sala lateral, donde el ruido de la fiesta se apagaba un poco. Lo que pasó entre nosotros, comenzó Martín, pero sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. Se tomó un momento para recuperar la compostura. Quiero disculparme. Sé que fui un idiota y que te fallé. Daniela respiró hondo, sorprendida por la sinceridad de Martín. No había esperado escuchar esas palabras. Sabía que su relación había sido complicada, pero también que ambos habían crecido. Aprecio que lo digas, Martín. Me tomó tiempo dejar atrás el dolor que causaste, pero también me dio fuerza. Aprendí a depender de mí misma y a encontrar mi camino, respondió ella con una voz firme. Martín asintió, reconociendo el valor de sus palabras. Quería que ella supiera cuánto la admiraba, no solo por su arte, sino por la persona en la que se había convertido. He estado en terapia, dijo finalmente, con un toque de vulnerabilidad. Estoy trabajando en mis problemas. No quiero que esto suene como una excusa, pero estoy aprendiendo a ser mejor. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, aunque ya no estemos juntos. Daniela se sintió conmovida por su honestidad. Había deseado que Martín entendiera su valor y su crecimiento, y ahora, de alguna manera, parecía que lo estaba haciendo. Todos cometemos errores, Martín. Lo importante es lo que hacemos después de esos errores. Estoy contenta de que estés buscando mejorar, respondió, sintiendo que el peso del pasado comenzaba a aliviarse. El tiempo que pasaron juntos en esa sala fue breve pero significativo. Hablaron de sus vidas, sus sueños y las lecciones que habían aprendido. A medida que conversaban, ambos sintieron que se estaban acercando a un nuevo comienzo, uno donde el pasado no era un obstáculo, sino una parte de su historia que habían superado. Quizás deberíamos seguir en contacto, sugirió Martín, con un atisbo de esperanza en sus ojos. Tal vez, respondió Daniela sonriendo levemente. Pero primero, déjame disfrutar de este éxito. He trabajado duro para llegar hasta aquí y quiero seguir adelante sin mirar atrás. Martín sonrió, comprendiendo que el camino hacia la reconciliación no sería instantáneo. Sin embargo, esa noche había plantado una semilla de posibilidad. Al salir de la galería, Daniela se sintió ligera. La conversación con Martín no había cambiado el pasado, pero sí había abierto una puerta a un futuro en el que ambos podían continuar creciendo. Había una chispa de esperanza en el aire, una promesa de que aunque sus caminos se habían separado, la vida podría seguir trayendo nuevos comienzos. Martín dejó la galería con un renovado sentido de propósito. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, sintió que su carga se había aligerado. La interacción con Daniela había sido como un bálsamo para su alma, y aunque el camino hacia la redención y el crecimiento personal no sería fácil, ahora tenía un nuevo sentido de dirección. Pensando en lo que había aprendido, comprendió que su viaje no solo se trataba de reparar el daño que había hecho a Daniela, sino también de encontrar su propio propósito en la vida. Se dio cuenta de que su transformación necesitaba ser más que una fachada. Debía ser genuina y arraigada en su deseo de contribuir positivamente a su entorno. A medida que la noche avanzaba, Martín se sintió más decidido que nunca. Había una vida que construir, no solo para él, sino también para aquellos a quienes quería ayudar. Con cada paso, dejó atrás la imagen del hombre que solía ser, reemplazándola con la promesa de convertirse en alguien que valía la pena. A medida que pasaron las semanas, Daniela continuó enfocándose en su carrera artística. La exposición que había organizado había sido un gran éxito,
y sus obras empezaron a atraer la atención de críticos de arte y coleccionistas. Sin embargo, en su corazón aún había una mezcla de emociones no resueltas con respecto a Martín. Un día, mientras estaba en su estudio, recibió una invitación para una gala benéfica organizada por una de las principales galerías de arte de la ciudad. La idea de asistir a un evento de tal magnitud la emocionaba, pero también la llenaba de nervios. Recordó que Martín también podría estar presente, y esa idea la hizo dudar. Pero decidió que era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Además, había estado trabajando arduamente y quería celebrarlo. El día de la gala, se preparó meticulosamente. Se puso un vestido elegante que realzaba su figura y se miró al espejo. La mujer que miraba hacia atrás en el reflejo era una versión de sí misma que apenas podía reconocer. Segura, empoderada y lista para enfrentar el mundo. Cuando llegó al evento, la atmósfera era deslumbrante. Las luces brillantes y la música suave creaban un ambiente sofisticado. A medida que se movía entre los invitados, sintió una oleada de confianza. Sin embargo, cada vez que veía a alguien que se parecía a Martín, su corazón latía más rápido. Se preguntaba si él también asistiría. Fue en medio de una conversación con un grupo de coleccionistas cuando, de repente, lo vio. Martín estaba en el otro extremo de la sala, conversando con un par de amigos. Vestía un traje que le quedaba impecable, pero su postura delataba una mezcla de confianza y nerviosismo. Daniela sintió una punzada en su estómago, pero decidió no dejar que eso la distrajera. Mientras la gala avanzaba, Martín se dio cuenta de la presencia de Daniela. A lo largo de la noche, había luchado con la idea de acercarse a ella, temiendo que la conversación pudiera abrir viejas heridas. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, sintió una atracción inevitable hacia ella. Daniela parecía radiante y llena de vida. Había algo en su sonrisa que lo hizo recordar lo que había perdido. Finalmente, con determinación, se acercó a ella, sintiendo que la tensión en el aire era casi palpable. «Hola, Daniela», saludó Martín, tratando de sonar casual. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «Hola, Martín, no esperaba verte aquí», respondió intentando ocultar su nerviosismo. Martín se rascó la nuca, buscando las palabras adecuadas. «Ha sido un gran evento. Tu trabajo es increíble. Estoy feliz por ti», dijo, con sinceridad. Daniela sonrió, sintiéndose aliviada por el tono amigable de la conversación. Sin embargo, la conversación rápidamente se tornó más seria. «¿Cómo has estado?», preguntó ella, observando cada matiz en su expresión. «He estado trabajando en mí mismo, tratando de ser mejor. He aprendido mucho desde que nos separamos», confesó Martín, con un atisbo de vulnerabilidad. Daniela se sintió intrigada. «¿Y qué has aprendido?», preguntó, interesada en conocer la verdad detrás de sus palabras. Martín se tomó un momento antes de responder. «He aprendido que el éxito no significa nada si no se comparte con las personas que realmente importan. Me he dado cuenta de cuánto te fallé y lo mal que manejé nuestra relación. Quiero ser alguien en quien puedas confiar», dijo, con sinceridad en su voz. Las palabras de Martín resonaron en el corazón de Daniela. Ella había pasado por un proceso doloroso para dejar atrás su relación con él, y aunque había crecido y se había fortalecido, las viejas heridas aún dolían. Sabía que su historia juntos no se podía borrar fácilmente, y la pregunta de si debería permitir que Martín se acercara a ella de nuevo la atormentaba. «Es un viaje largo, Martín. No sé si estoy lista para abrir esa puerta de nuevo», dijo finalmente, sintiendo la carga de la decisión que enfrentaba. Martín asintió, comprendiendo su reticencia. «Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a trabajar por lo que sea necesario. No espero que todo vuelva a ser como antes de inmediato, pero estoy dispuesto a intentar», respondió,
con sinceridad en su mirada. La noche continuó y a pesar de la tensión, ambos disfrutaron del evento, intercambiando palabras y risas como si no hubiera pasado el tiempo. La conexión que alguna vez compartieron estaba volviendo a florecer, pero también era evidente que el camino hacia adelante no sería sencillo. Al final de la gala, mientras regresaba a casa, Daniela reflexionó sobre la conversación que había tenido con Martín. Había una parte de ella que quería creer en la posibilidad de un nuevo comienzo, pero las cicatrices del pasado aún eran muy frescas. Se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y el miedo a volver a caer en el mismo patrón. Cuando llegó a su apartamento, se sentó en el sofá y observó las obras de arte que llenaban las paredes. Cada una de ellas representaba una parte de su viaje, un testimonio de su crecimiento y transformación. Tenía que ser fiel a sí misma y a lo que había logrado. Las decisiones que tomara ahora serían cruciales para su futuro. Decidió que necesitaba tiempo para pensar. A pesar de la conexión que había sentido con Martín, no podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. La última vez que había dejado que su corazón guiara su camino, había terminado en dolor. Esta vez tenía que ser diferente. A medida que los días se convirtieron en semanas, Daniela y Martín continuaron en contacto. Se enviaban mensajes y las conversaciones se tornaron más frecuentes. Martín le enviaba noticias sobre su progreso en la terapia y sus esfuerzos por mejorar. Daniela, por su parte, compartía sus logros en el arte y cómo estaba desarrollando su carrera. Cada mensaje era un pequeño paso hacia adelante, pero también un recordatorio de la historia que compartían. Daniela se preguntaba si era posible reconstruir una amistad basada en el respeto y la madurez, dejando atrás las sombras de su pasado. Un día, mientras organizaba su estudio, recibió una invitación de Martín para asistir a una presentación que había estado organizando. Aunque dudó en aceptar, la curiosidad la llevó a decir que sí. La idea de verlo de nuevo la emocionaba y asustaba al mismo tiempo. La noche de la presentación, Daniela llegó con el corazón acelerado. La sala estaba llena de gente y Martín estaba en el escenario, hablando con pasión sobre sus proyectos y su camino hacia la redención. Ella lo observó desde la multitud, sintiendo una mezcla de admiración y nostalgia. Cuando la presentación terminó, Martín se acercó a ella con una sonrisa genuina. «Gracias por venir. Significa mucho para mí», dijo, su voz llena de emoción. Daniela sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. «Estoy orgullosa de ti, Martín. Has recorrido un largo camino», respondió, reconociendo su esfuerzo. La conversación fluyó naturalmente y Daniela se sintió más cómoda que nunca. Hablaron sobre sus sueños, sus miedos y cómo habían cambiado desde su separación. La conexión que compartían se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, en medio de la alegría, también había una sensación de incertidumbre. Daniela sabía que el pasado siempre estaría presente, pero podrían superar las cicatrices y construir un nuevo futuro juntos. Esa noche fue solo un paso en un largo camino, pero ambos estaban decididos a explorarlo. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana del estudio de Daniela, iluminando el espacio y creando un ambiente cálido y acogedor. Era un nuevo día, pero la noche anterior seguía resonando en su mente. La conversación con Martín había despertado una mezcla de sentimientos que había intentado ignorar, pero que ahora no podía evitar. A medida que se preparaba para el día, sus pensamientos divagaban entre el pasado y el presente. Había pasado tanto tiempo trabajando en sí misma, sanando las heridas de la relación anterior, y ahora se encontraba en un punto crucial de su vida. La posibilidad de volver a estar con Martín le daba tanto miedo como emoción,
¿Podría realmente confiar en él de nuevo? Mientras tomaba su café, decidió que no podía seguir posponiendo la respuesta a esa pregunta. Tenía que encontrar la valentía para enfrentarse a su propio corazón. Después de todo, la vida era demasiado corta para vivir con arrepentimientos o dudas. Después de reflexionar, Daniela decidió que era hora de hablar con Martín sobre sus sentimientos y las inseguridades que aún la atormentaban. Se acordó de un pequeño café que solían visitar juntos, un lugar que evocaba recuerdos tanto buenos como dolorosos. Cuando llegó, el aroma del café recién hecho la envolvió. Se sentó en una mesa en la esquina, esperando a que Martín llegara. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad. ¿Sería capaz de expresar lo que realmente sentía? Finalmente, Martín entró, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Se acercó a ella y la saludó con un abrazo cálido, uno que le recordó lo que había perdido. «Gracias por venir», dijo Martín, tomando asiento frente a ella. «Estoy ansioso por hablar». Daniela tomó una respiración profunda, sintiendo que el momento había llegado. «Martín, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que ocurrió», comenzó, sus ojos fijos en los de él. «Ha pasado tiempo desde que nos separamos, y aunque he crecido y me he fortalecido, todavía tengo dudas». Martín la escuchó con atención, sin interrumpirla, lo que le dio a Daniela la confianza para continuar. «Me asusta la idea de volver a abrir mi corazón a ti. La última vez, el dolor fue profundo, pero al mismo tiempo, hay una parte de mí que siente que podríamos reconstruir algo valioso», dijo, sintiendo cómo las palabras fluían de su corazón. Martín la miró, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Era el momento que había esperado, el momento de sincerarse. «Yo también he estado reflexionando», comenzó. «He aprendido que los errores que cometí fueron dolorosos no solo para mí, sino también para ti. A lo largo de este tiempo, he querido cambiar. No solo por mí, sino porque realmente me importas. No quiero perder la oportunidad de construir una relación basada en la honestidad y la confianza». Daniela sintió una oleada de emociones. Sus palabras resonaban en ella, despertando tanto la esperanza como el temor. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó buscando claridad. Martín tomó su mano, un gesto que le dio a Daniela un pequeño atisbo de esperanza. «Significa que quiero intentarlo de nuevo, pero esta vez estoy comprometido a ser la persona que mereces. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo y en nuestra relación, y a demostrarte que puedo ser alguien en quien puedas confiar», respondió con firmeza. A pesar de la sinceridad de Martín, Daniela sabía que no podía lanzarse sin pensar. Era esencial que ambos estuvieran en la misma página. «Martín, si vamos a intentarlo de nuevo, necesito saber que realmente has cambiado. Quiero que esto sea diferente. Necesito ver acción, no solo palabras. Y debemos tomarnos el tiempo necesario para reconstruir la confianza», dijo, su voz firme. Martín asintió comprensivo. «Entiendo. Estoy dispuesto a demostrarte que he aprendido de mis errores. No quiero apresurar nada. Solo quiero la oportunidad de mostrarte que puedo ser el compañero que mereces». El ambiente entre ellos se llenó de una mezcla de esperanza y determinación. Daniela sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando el control de su vida y de sus decisiones. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Daniela y Martín trabajaron en su relación. Comenzaron a salir de nuevo, disfrutando de momentos simples pero significativos juntos. Fueron a exposiciones de arte, pasearon por el parque y se sentaron en cafés hablando sobre sus sueños y aspiraciones. Cada encuentro les ayudaba a construir una nueva conexión, una que se basaba en la confianza y la honestidad. Martín se esforzó por ser transparente en su vida. Compartía sus luchas en el trabajo
y sus avances en la terapia, mientras que Daniela se sentía cada vez más segura de su decisión. Había una nueva energía entre ellos, y a medida que se abrían el uno al otro, la intimidad creció. Sin embargo, Daniela también estaba consciente de que la vida no siempre es sencilla. Había desafíos por delante, y su relación debía enfrentarlos con valentía y compromiso. Un día, mientras estaban juntos, Daniela recibió un mensaje inesperado de su antigua amiga, Clara, quien había sido un pilar durante su relación con Martín. Clara quería reunirse para charlar, y aunque Daniela estaba emocionada, también le preocupaba lo que podría decirle. Clara había estado al tanto de la historia entre Martín y Daniela, y sabía que su amistad con ella había sido frágil después de la ruptura. Cuando se encontraron, Clara la miró con seriedad. Daniela, sé que has estado viendo a Martín de nuevo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó preocupada. Daniela se sintió abrumada por la intensidad de la pregunta. Sí, estoy segura. He visto un cambio en él y, sobre todo, he visto un cambio en mí. No quiero dejar que el miedo del pasado me impida ser feliz, respondió, sintiendo que su decisión era la correcta. Clara asintió, pero aún había un atisbo de duda en su mirada. Solo ten cuidado, no quiero que te lastimen de nuevo. La vida es demasiado corta para jugar con el amor, advirtió. A pesar de la advertencia de Clara, Daniela estaba decidida a seguir adelante. Con Martín a su lado, comenzó a pensar en el futuro. La idea de formar una vida juntos comenzó a florecer en su mente. Había tanto por descubrir y construir, y se sintió emocionada ante la perspectiva de lo que estaba por venir. Ambos decidieron asistir a una terapia de pareja. Se dieron cuenta de que las conversaciones abiertas y honestas eran esenciales para su progreso. A medida que exploraban sus sentimientos y aprendían a comunicarse de manera efectiva, también enfrentaban sus miedos y esperanzas. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Martín tomó la mano de Daniela y la miró a los ojos. Te agradezco por darme la oportunidad de crecer contigo. Sé que no será fácil, pero estoy comprometido a hacer que funcione, dijo, su voz llena de sinceridad. Con el paso del tiempo, Daniela comenzó a sentir que su relación estaba tomando un rumbo positivo. Sin embargo, también se dio cuenta de que era fundamental que ella misma se mantuviera fiel a sus sueños y ambiciones. La última vez que había estado con Martín, había puesto su vida en segundo plano. Esta vez, estaba decidida a no hacer lo mismo. Un día, mientras caminaban por el parque, Daniela tomó una decisión. Martín, necesito que sepas algo, dijo, mirando hacia el horizonte. Quiero continuar con mi carrera artística y no quiero que nuestra relación me limite. Estoy emocionada por lo que estamos construyendo, pero necesito que apoyes mis metas y sueños, así como yo apoyaré los tuyos. Martín sonrió, sintiéndose aliviado. Eso es lo que quiero. Te apoyaré en todo lo que necesites. Quiero que ambos seamos la mejor versión de nosotros mismos, juntos. El tiempo pasó, y a medida que avanzaban en su relación, Daniela y Martín encontraron un equilibrio que les permitió crecer individualmente y como pareja. La conexión que habían cultivado se transformó en una asociación sólida basada en el respeto y la confianza. Finalmente, en un día soleado, mientras caminaban por un sendero en el parque, Martín se detuvo y tomó la mano de Daniela. Quiero hacer algo especial, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Desde que hemos vuelto a encontrarnos, me he dado cuenta de cuánto significas para mí. Estoy aquí para quedarme, y quiero que sepas que eres una parte fundamental de mi vida. Abrió la caja, revelando un hermoso anillo. ¿Te gustaría dar el siguiente paso en nuestra relación? Quiero comprometerme contigo, no solo como pareja, sino como compañeros en esta aventura que es la vida. Las lágrimas de alegría llenaron los ojos de Daniela mientras asintió,
sintiendo que finalmente había encontrado el amor y la confianza que siempre había deseado. Sí, Martín, quiero hacerlo contigo. Estoy lista para comenzar este nuevo capítulo juntos, respondió, llena de emoción. La historia de Daniela y Martín había estado llena de desafíos y aprendizajes. Habían pasado por el dolor, la traición y el crecimiento, pero al final habían encontrado un camino hacia el amor y la confianza. Ahora miraban hacia el futuro con esperanza, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Juntos estaban listos para construir una vida plena, una que se basara en el respeto mutuo, la pasión y la ambición. Con un nuevo comienzo ante ellos, Daniela y Martín se abrazaron, sintiendo que finalmente estaban donde debían estar, juntos apoyándose mutuamente en cada paso del camino.